Mi nombre es Sue. Soy enfermera en el Hospital General St. Mary. Nunca imaginé que viviría algo como esto. Hoy, temprano en la mañana, el director del hospital reunió a todo el personal para darnos un aviso urgente. Se había declarado una pandemia. No sabían exactamente cómo se propagaba el virus, pero el gobierno había tomado medidas drásticas. Habían enviado a policías y soldados a resguardar el hospital, y lo más inquietante de todo, nos dieron inyecciones especiales. No sabíamos qué contenían, pero debíamos aplicárnoslas de inmediato. Nos dijeron que eran para protegernos, pero nadie nos explicó cómo funcionaban. No hubo tiempo de hacer preguntas. En pocas horas, empezaron a llegar pacientes con los mismos síntomas. Un cansancio extremo que los obligaba a recostarse en cualquier parte. Al principio, pensamos que era una gripe fuerte. Obviamente no era eso. Algunos apenas podían mantenerse despiertos mientras los atendíamos. En menos de 2 horas, los primeros pacientes ya estaban dormidos profundamente. Intentamos despertarlos sin éxito. El hospital pronto se llenó. Los pasillos estaban ocupados por camillas improvisadas y hasta sillones donde la gente simplemente se desplomaba. Lo más aterrador eran los murmuros. No gritaban de dolor, no deliraban por la fiebre, solo dormían y ocasionalmente murmuraban cosas. Los soldados aseguraron las puertas de emergencia y revisaron a cada persona que entraba. La sala de urgencias se convirtió en un caos, con personas desesperadas pidiendo ayuda para sus familiares. Algunos pacientes llegaron en ambulancias, otros traídos por sus seres queridos a la fuerza. Muchos lloraban y rogaban que los despertáramos. Pero nada funcionaba. Los doctores intentaron analizar la sangre de los infectados, pero todo parecía normal. La comunicación con otros hospitales era confusa. Todos estaban colapsando igual que nosotros. Algunos enfermeros intentaron ir a sus casas, pero los soldados no los dejaron salir. Nadie podía abandonar el hospital hasta nuevo aviso. Por la tarde, el hospital ya estaba saturado. Convertimos los quirófanos en salas de atención, pero pronto también se llenaron. No había gritos, no había dolor evidente, solo cuerpos inertes respirando lentamente. La televisión mostraba imágenes de calles desiertas y hospitales colapsados en otras ciudades. Los presentadores hablaban de mantener la calma, pero sus voces temblaban. Enfermeros y doctores nos reunimos en una esquina de la sala de descanso. Comimos poco. Apenas podíamos procesar lo que pasaba. Algunos hablaban en susurros sobre la vacuna que nos pusieron, preguntándose si realmente nos protegía. Yo también me lo preguntaba, pero no me atrevía a decirlo en voz alta. A medida que caía la noche, el hospital parecía un cementerio. La mayoría de los infectados dormía profundamente. Nos turnamos para monitorearlos, pero nada cambió. Lo único que podíamos hacer era esperar. Dejamos de recibir pacientes. Los soldados bloquearon la entrada y solo unos cuantos oficiales entraban y salían. Nadie más. Afuera del hospital, varias personas permanecieron en las calles, esperando una oportunidad para ser atendidas. Fue doloroso ver cómo algunos se desplomaban sin fuerzas, quedando a su suerte en el pavimento. Quise salir y hablar con los familiares que clamaban ayuda, explicarles que no había espacio ni para un solo paciente más, que dentro del hospital las condiciones eran igual de terribles, pero cuando miré sus rostros, me di cuenta de que las palabras no servirían. Sus expresiones estaban llenas de miedo y desesperación. Otros nos miraban con una furia incontenible, como si fuéramos los responsables de todo aquello. Algunos golpeaban las puertas, rogaban, pero los soldados no permitieron que nadie más entrara. Durante el segundo día, hice migas con un oficial llamado Brad. Nos encontramos en la sala de descanso mientras almorzábamos, y tras una breve charla, me contó que a ellos también los habían vacunado. No sabían qué contenía la inyección, ni qué efectos tenía a largo plazo, solo que era obligatoria. Su único deber como oficial era mantener el orden. «Es raro», me dijo con el ceño fruncido. «No nos están dando suficiente información. Nos trajeron aquí con provisiones como si esperaran que esto durara semanas. Todas las estaciones de policía están pidiendo refuerzos, pero el gobierno no se da abasto. Parece que la situación en todo el estado es la misma. Le pedí que me avisara si se enteraba de algo nuevo. Me prometió hacerlo. El tercer día ocurrió lo peor. La cantidad de infectados aumentaba. Incluso los familiares de los que eran pacientes estaban mostrando síntomas de la enfermedad.
Todas las áreas del hospital estaban abarrotadas de personas dormidas. El área de aislamiento, el quirófano, la sala de recuperación, incluso la zona de ambulancias. Tuvimos que habilitar la morgue para mantenerlos ahí hasta encontrar una solución. Entonces, un doctor reportó algo increíble. Uno de los infectados en la morgue había despertado y estaba devorando a los que aún dormían. El doctor gritó, horrorizado, intentando razonar con él. La criatura, porque ya no podía llamarlo persona, se giró con la boca llena de carne y sangre y se abalanzó hacia él. A duras penas logró salir de la morgue y cerrar la puerta tras de sí. Corrió por el pasillo, desesperado, gritando para alertar a los soldados. 2 oficiales llegaron al instante. Cuando miraron por la pequeña ventana de la puerta, vieron una escena dantesca. Más infectados estaban despertando y se unían al festín. El hedor de la sangre en la morgue debía ser insoportable. Sin pensarlo mucho, los soldados dispararon. Sin embargo, los infectados no cayeron de inmediato. Parecían resistentes. Finalmente, les dispararon 2 veces en la cabeza a cada uno, y solo entonces quedaron inertes. El hospital entero entró en pánico. Cerramos las puertas de todas las salas donde había infectados dormidos y las cubrimos con sábanas para que nadie viera dentro. Temíamos que se pudiera desatar el caos entre los familiares que los trajeron. El personal de seguridad monitoreaba constantemente las cámaras. Queríamos convencernos de que lo ocurrido en la morgue era un caso aislado. No fue así. Las cámaras mostraron cómo los infectados comenzaban a despertar uno tras otro. Al hacerlo, atacaban y devoraban a los que aún dormían. Observamos la transmisión en tiempo real. Una de las enfermeras vomitó en el suelo. Los demás nos quedamos petrificados, incapaces de apartar la mirada. Era una masacre. Algunos médicos y enfermeros intentaron salir del hospital, pero los soldados se interpusieron. La orden era clara. Nadie podía irse. Revisábamos nuestros teléfonos en busca de información. Internet se llenó de videos que mostraban la misma situación en otros lugares. No importaba la cuarentena. Tarde o temprano todos terminaban infectados. Ir al hospital no servía de nada. Me asomé por una ventana en el segundo piso y vi el horror extendiéndose más allá de nuestras puertas. Afuera, en la calle, los dormidos comenzaron a despertar. Al principio se movían con torpeza, como si sus cuerpos aún estuvieran adormecidos. Luego, sin previo aviso, se lanzaban sobre las personas que tenían cerca. El pánico se desató en cuestión de segundos. La multitud gritaba y corría en todas direcciones. Algunos soldados intentaron controlar la situación, pero no tardaron en verse rodeados. Los disparos resonaron en la calle. Vi cuerpos caer. Algunos de ellos eran infectados, pero otros eran civiles atrapados en la confusión. La escena era un caos absoluto. Un hombre intentó ayudar a su esposa, que había caído al suelo, pero uno de los infectados se le echó encima antes de que pudiera levantarla. La desgarró con una violencia inhumana. El esposo gritó y trató de apartarlo, solo para terminar con el cuello entre sus mandíbulas. Dentro del hospital, los disparos de los soldados se escuchaban en los pasillos. Sabíamos lo que significaba. Los infectados también estaban despertando dentro. Miré a mis compañeros. Algunos lloraban, otros estaban paralizados. En ese momento entendí que ya no estábamos en un hospital. Esto no era un refugio, era una trampa mortal. Me encontré al oficial Brad caminando por los pasillos. Su expresión lo decía todo. Cansancio, miedo y una determinación forzada. Me dijo que se les había dado una orden y que los 50 oficiales encargados del hospital harían lo impensable. Subirían a todas las plantas y dispararían tanto a los infectados que se habían despertado como a los que todavía estaban dormidos. Era una medida desesperada, brutal, pero supuestamente necesaria para contener la situación. Me aseguró que, una vez que se confirmaran que los infectados habían sido eliminados y que los sobrevivientes no mostraban síntomas, nos llevarían a un lugar seguro resguardados por ellos. No pude evitar pensar en lo absurdo que sonaba. ¿Qué nos garantizaba que sobreviviríamos a su limpieza? Esa fue la última vez que hablé con él. Nos dejaron encerrados en el comedor bajo la vigilancia de 5 hombres armados. Algunos intentaron protestar, pero la mirada endurecida de los oficiales y sus rifles listos para disparar nos hicieron callar. La operación comenzó en la segunda planta. A través de las rendijas de la puerta,
Podíamos escuchar el eco de las detonaciones. Cada disparo significaba una vida menos, pero también una amenaza eliminada. El sonido de los casquillos golpeando el suelo y las órdenes gritadas por los oficiales se mezclaban con los sollozos de quienes comprendían que allí arriba estaban matando a sus seres queridos. Un grito de horror desgarró el aire cuando un hombre vio a su padre dormido recibir un disparo en la cabeza. En un acto de locura o valentía, sacó una pistola y disparó contra el oficial que había apretado el gatillo. El soldado cayó al instante, su uniforme salpicado de sangre, pero su asesino no duró mucho más. Los otros soldados reaccionaron y lo abatieron sin dudarlo. Ese disparo desató el caos. Otros familiares comenzaron a gritar que los estaban matando a todos, infectados o no, y que debían huir con sus enfermos antes de que fuera tarde. Algunos corrieron desesperados por los pasillos, empujando puertas, golpeando contra las paredes en un frenesí de desesperación. Fue entonces cuando se desató la peor pesadilla. Las puertas de varias habitaciones fueron forzadas y abiertas sin pensar en lo que podría haber dentro. Al hacerlo, liberaron a las criaturas que hasta ese momento seguían durmiendo. Los infectados despertaron y se lanzaron sobre quienes habían irrumpido en sus celdas improvisadas. Los gritos de los vivos se mezclaron con el sonido de dientes desgarrando carne. Eran decenas, y salieron con un frenesí sanguinario, atacando sin distinción. Más puertas fueron abiertas. Los oficiales intentaron contener la situación, disparando sin cesar, pero pronto fueron superados en número. Los infectados, aunque lentos, eran brutales, imparables. Lo que había sido una operación de exterminio se convirtió en una matanza indiscriminada. Desde el comedor escuchamos todo: el estruendo de los disparos, los alaridos de dolor, el sonido grotesco de cuerpos cayendo al suelo. Nadie podía moverse. Algunos se cubrieron los oídos, otros se aferraban a la pared con las caras pálidas. Incluso los soldados que nos resguardaban parecían dudar de su próxima acción. Cuando los gritos se hicieron más cercanos, supimos que no podíamos quedarnos esperando. En una reacción instintiva, comenzamos a amontonar mesas y sillas contra las dos entradas del comedor. No sabíamos si sería suficiente, pero la idea de quedarnos expuestos era aterradora. Nadie tuvo el valor de abrir la puerta, ni siquiera para intentar ayudar a quienes estaban fuera. Eran minutos eternos, cargados de terror. Solo podíamos escuchar los lamentos apagándose poco a poco, hasta que el silencio se hizo más denso que el aire. De pronto, el estruendo de una explosión sacudió el edificio. Luego otra, y otra. Nos miramos entre nosotros, intentando procesar lo que pasaba. ¿Los soldados habían detonado explosivos en su desesperación? Todos estábamos expectantes. Escuchamos algunas explosiones más y muchos disparos. Pasó una hora que se sintió eterna. Todos permanecimos en silencio. Entre susurros, un doctor nos dijo que apagáramos los celulares o que los pusiéramos en silencio para no ser notado por las criaturas que estaban fuera. Todos asentimos, pero antes de hacerlo escribiríamos a nuestros seres queridos. Aproveché para dar un vistazo a la red. Internet era nuestra única ventana al mundo exterior. Revisé mi teléfono con las manos temblorosas y encontré un patrón inquietante. Muchos enlaces estaban desapareciendo, videos eliminados, cuentas suspendidas. Al parecer, el gobierno intentaba controlar el caos bloqueando lo que la gente reportaba, pero sabíamos que eso era imposible. En foros ocultos, la información fluía como un torrente. Un mensaje se repetía: disparales mientras duermen. Le escribí a mi madre. Le dije que se resguardara, que no saliera bajo ningún motivo, que reuniera toda la comida posible. Le repetí al menos 10 veces que no saliera. Cada palabra escrita me hacía darme cuenta de lo grave que era todo esto. Mandé mensajes a mis amigos, a mis conocidos. Si están en casa, quédense allí. No vayan al hospital. Recojan comida y agua. No dejen que los medios los engañen. Esto es peor de lo que parece. Algunos respondieron con incredulidad, otros con miedo. Apague el celular. Los 5 oficiales que nos custodiaban intentaron contactar con sus superiores. Las noticias no eran alentadoras. Los refuerzos tardarían, si es que llegaban. Se nos ordenó esperar a que la situación se calmara. Nos resignamos a nuestra nueva realidad, estar atrapados en el comedor del hospital, esperando un rescate que, en el fondo, sabíamos que nunca llegaría.
Los 3 días siguientes transcurrieron en un limbo de incertidumbre, miedo y desesperanza. La comida escaseaba. La tensión era insoportable. El silencio en los pasillos era abrumador. ¿Cuánto tiempo podríamos seguir esperando? Contando a los soldados, éramos 40 personas en total. Para el 4.º día, casi no había comida. Afuera se escuchaban pocos pasos. Los soldados nos dijeron que sus superiores no se comunicaban con ellos, que ahora las decisiones las tomaban ellos mismos. Estaban a su suerte. Decidimos que al día siguiente saldríamos de allí. Después de todo, parecía que afuera las criaturas ya se habían ido, buscando sus presas en las calles, y si quedaba alguna, los soldados se encargarían de ellas. Dormimos poco esa noche. Algunos miembros del hospital mencionaron que se estaban sintiendo mal, que sentían escalofríos, y partes del cuerpo se les comenzaban a entumecer. Se veían agotados, como si no hubieran dormido en días. Las dudas sobre si nos estábamos infectando eran latentes, pero solo debíamos soportar esa noche. Nuestro plan era salir lo antes posible por la puerta principal, pero dadas las explosiones, era posible que nuestro camino estuviera bloqueado. En ese caso, saldríamos por detrás, con el conserje guiando el camino junto a los soldados. Rezamos para que todo saliera bien. Llegado el momento, varios de nuestros compañeros no despertaron. 14 de ellos estaban profundamente dormidos. Intentamos despertarlos, sacudirlos, rociarles agua en el rostro, pero fue inútil. Sus pechos subían y bajaban con una respiración pesada, irregular. Algunos parecían temblar en su sueño, otros sudaban copiosamente. Se veían atrapados en algún tipo de pesadilla de la que no podían salir. Fue una decisión difícil, pero no podíamos esperar. Juramos enviar ayuda cuando estuviéramos a salvo. Salimos juntos siguiendo a los soldados. Lo hicimos en silencio, solo con el sonido de nuestras pisadas resonando en los pasillos. El aire estaba cargado con un hedor repulsivo, una mezcla de sangre seca, carne podrida y desechos. En el camino vi restos humanos carcomidos. Esas criaturas devoraron todo lo que pudieron, dejando huesos astillados, vísceras resecas pegadas al suelo y manchas de sangre en las paredes. Noté algo extraño en algunos cuerpos que aún estaban enteros. Sus músculos estaban tonificados, sus dientes les habían crecido, parecían colmillos, y sus vientres estaban hinchados. No se movían, pero por la sangre en sus mandíbulas habían comido y parecían descansar. Confirmamos lo que más temíamos: el paso estaba bloqueado. Grandes escombros, restos de muebles destrozados y cuerpos cubrían la salida principal. No había forma de atravesarlo. A toda prisa tomamos la ruta alterna. Entonces ocurrió lo impensado. No sé quién esté leyendo esto, pero si existe un Dios, obviamente nos pateó a todos en la cara en ese instante. Hasta ese momento, el hospital estaba en penumbras, apenas iluminado por las luces de emergencia parpadeantes en los pasillos. El aire era denso, impregnado del olor metálico de la sangre y la podredumbre. De repente, un pitido agudo y monótono cortó el silencio, rebotando entre las paredes vacías. Pi, pi, pi. Era un sonido intermitente, cada 3 segundos, como un reloj macabro que anunciaba algo inevitable. Venía de los altavoces del sistema eléctrico de emergencia. En la penumbra, una luz roja comenzó a destellar en un panel empotrado en la pared. Luego, una voz robótica y distorsionada emergió del sistema de altavoces. Atención, nivel de energía de emergencia, crítico. Sistema de respaldo en riesgo de apagado. Atención, nivel de energía de emergencia, crítico. Sistema de respaldo en riesgo de apagado. El pitido se hizo más fuerte. Algunos de los cuerpos que yacían en el suelo comenzaron a moverse. No de inmediato, sino con pequeños espasmos, como si algo dentro de ellos estuviera despertando. Todos nos quedamos congelados. «¡Mierda!», susurró uno de los soldados. «¡Tenemos que salir ya!». Todos seguimos al conserje y a los soldados. Nuestro temor creció a medida que escuchábamos sonidos en las distintas salas. Esas cosas estaban despertando. Al principio, intentamos mantener la calma, pero pronto se volvió imposible. Corrimos. Todos lo hicimos. Sentía el latido de mi corazón en mis sienes, golpeando con fuerza. Mientras corría, eché un breve vistazo atrás. Vi a algunos de mis colegas tropezar y caer.
Sus gritos de auxilio se perdieron entre el eco de nuestros pasos desesperados. El miedo en mí fue más grande que cualquier atisbo de humanidad. No me detuve. No intenté ayudarlos. Simplemente corrí. Los disparos retumbaron en el pasillo, como truenos en una tormenta de horror. Nos detuvimos en seco, con la sangre helada en las venas. Varias de esas cosas se habían abalanzado sobre los soldados. Pero esta vez no eran tan frágiles. No caían con facilidad. Vi con horror cómo despedazaban a 2 uniformados. La sangre salpicó las paredes. Los alaridos de los caídos resonaron en los pasillos. Y lo peor, nuestra única salida estaba bloqueada por esas cosas. Detrás de nosotros, más criaturas despertaban. Sus cuerpos, deformados por el hambre y la mutación, se sacudieron en convulsiones antes de lanzarse hacia nosotros. Sentí una punzada de desesperación clavarse en mi estómago cuando comprendí que no había escapatoria. El sonido de la carne desgarrándose me heló la sangre. Vi a mis compañeros caer, uno tras otro. Gritos sofocados, huesos quebrándose, cuerpos retorciéndose bajo las fauces de esas aberraciones. Una de ellas fijó su mirada vacía en mí. La piel de su rostro estaba desgarrada, revelando músculo y dientes en un gesto grotesco. Corrí sin mirar atrás, sin pensar, solo siguiendo el instinto primitivo de sobrevivir. Me arrojé dentro de la sala de nutrición. Cerré la puerta con un golpe sordo y empujé todo lo que encontré para bloquearla. El sonido de sus uñas rasgando la madera me dejó sin aliento. Me tapé los oídos. Me encogí en un rincón, deseando que todo desapareciera. Y entonces me desmayé. No sé cuánto tiempo pasó. ¿Días? ¿Semanas? El hospital se había sumido en un silencio sepulcral. Solo quedaba yo. Las luces ya no funcionaban. La oscuridad era mi única compañía. A veces creía escuchar pasos en la distancia, pero no me atrevía a comprobar si eran reales o producto de mi imaginación. Sobreviví gracias a los suministros de la sala, acumulando todo lo que podía. Pero sabía que no podía quedarme aquí para siempre. Algún día tendría que salir. Mi madre, ¿estaría viva? ¿Estaría a salvo? Me aferré a la idea de que sí. Era lo único que me mantenía cuerda. Pensé en todo lo que había ocurrido, tratando de darle sentido. Esas criaturas parecían evolucionar. Se alimentaban y luego dormían. Y durante ese letargo, mutaban. Pero ¿cuándo se detenían? ¿En qué momento dejaban de transformarse? La respuesta me aterraba. Entonces, esta mañana, ocurrió lo impensable. Gritos lejanos irrumpieron en la quietud. Segundos después, una voz retumbó por los pasillos. ¿Hay alguien dentro? Vinimos a ayudar. La policía había llegado. Un destello de esperanza iluminó mi interior. Me levanté con las piernas temblorosas, dispuesta a responder. Pero antes de que pudiera hacerlo, un estruendo sacudió el hospital. El sonido fue inhumano, una mezcla de chillidos y gruñidos en múltiples tonos. Algo despertó en las profundidades del hospital. Algo de lo que no había sido consciente. Algo grande. Sus pasos resonaron en el suelo, pesados y amenazantes. Me asomé por una ventana alta. Pude ver a la criatura iluminada por linternas de soldados. En el momento en que mis ojos la vieron, aparté la mirada, me escondí y traté de contener el aliento para que no sintiera mi presencia. La criatura era colosal, de al menos 3 metros de altura. Apenas cabía en el pasillo. Su piel era una amalgama de carne, con múltiples cabezas fusionadas en su torso. Cada rostro parecía gritar en agonía perpetua. Su cabeza principal era monstruosa, con enormes colmillos y múltiples ojos oscuros y vacíos. Los soldados abrieron fuego. El monstruo ni siquiera se inmutó. Con un rugido atronador, se abalanzó sobre los uniformados. Oí gritos desgarradores, el sonido de huesos quebrándose, explosiones. El hospital se convirtió en un infierno de caos y muerte. Pasaron minutos. Nuevos pasos pesados resonaron en la distancia. Otro ser, igual de inmenso, emergió de la oscuridad. Pero este era más rápido. Un hombre gritó, «¡Retirada!», y los disparos cesaron, aunque no el caos. Aquellas aberraciones habían ganado y salido del hospital buscando víctimas en las calles. El hospital quedó en silencio nuevamente. Tomé algo de valor. He decidido irme. Si no lo hago ahora, tal vez nunca salga. Dejaré este diario como una prueba de lo que vivimos aquí. Sue Grant. Un hospital,
Aún no he conocido a nadie tan loco como para refugiarse en uno. Es de los peores lugares para estar. Todo el mundo llevaba a sus enfermos. Todos tenían esperanza en una cura. Todos querían salvarse. Nadie lo hizo. Esas criaturas enormes, yo y mis compañeros los llamamos golems. Necesitas un equipo de hombres muy bien armados para hacerles frente. Tuve que usar un pequeño robot para explorar el Hospital General Saint Mary. Pude ver a través de una cámara a cerca de 5 golems dormidos. Pero encontrar este diario y varias notas de doctores valió el esfuerzo. Autor: Mishasho.